Gracias por estar ahí con nosotros. Esto es Excelencia, acaba de iniciar 10 de la noche, hora República Dominicana. Gracias porque usted pues nos da su apoyo, comenta, comparte, se ha suscrito ya a este canal. Si no lo ha hecho, hágalo. Pero yo sé que usted está ahí esperando que nosotros traigamos un tema de edificación a su vida y ese es nuestro propósito. Que usted sea edificado, que podamos compartir el conocimiento de la palabra a través del Espíritu Santo y de la revelación que Dios trae a este programa. Este programa que se ha convertido en el verdadero toque de queda. Después de la pandemia, después de estos años que hubo, que la gente no podía moverse como se mueve hoy, pues hoy lo tenemos tranquilo a usted ahí viendo este espacio. Esto es Excelencia, porque la gente me lo dice. La gente comenta y dice, bueno, yo cuando llegan las 10 de la noche, Johnny, pongo mi agua, mi tececito ahí y no me muevo para no perderme nada de lo que pasa en Excelencia Cristiana Televisión a través de este espacio. De verdad que yo me gozo de estar al junto de mis hermanos, tanto de Feliberto como de Johnny y de Carlos, que ustedes ya lo conocen, que son, en el caso de Johnny, un pastor y maestro de la palabra, nuestro hermano Carlos Veloz, apologista, un hombre que defiende la fe, le dicen el guerrero de Dios, y un analista también, igual que nuestro hermano Feliberto, que es un gran analista científico, además de que tiene un gran temor a Dios y es un siervo de Dios. Para mí es un gran placer, Víctor Almanzar, poder compartir con ustedes, pero voy a dejar que mis hermanos les saluden antes de introducir este tema, que usted yo sé que no se va a mover de donde quiera que usted esté. Bueno, bendiciones como siempre a cada hermano, a cada amigo que se conecta con nosotros. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Deseándoles que ustedes puedan ser llenados del Espíritu Santo a través de los temas que traemos, que ustedes, como siempre, como le pedimos, puedan también compartir en la caja de comentarios preguntas, textos bíblicos, reflexiones, que también nos aportarían bastante a profundizar en las Escrituras. El tema de hoy esperamos que sea de edificación. Así es, así es. Ustedes en sus casitas, conéctense con nosotros, hermanos. Siempre les he dicho que ustedes y nosotros somos un equipo. Dios les bendiga y vamos a meternos en la profundidad de la palabra con este tema que está buenísimo. El hermano Víctor le va a decir de qué tema se trata. Bueno, pero ustedes hoy como que quieren que esta bola caliente salga rápido. ¿Es un tema de pelota caliente? Sí, Okay. sí, no. Pero el segmento de hoy es decodificando la palabra y ahí se entran en ciertas profundidades. Y aunque no es una pelota tan caliente, porque para nosotros los creyentes está más que claro esto, creo que para la mayoría de los creyentes, aunque ha sido un tema de discusión a nivel histórico, desde los primeros concilios de la iglesia, pues se discutió mucho este tema, ha sido un tema de discusión a nivel de doctrina también, a nivel de enseñanza. O sea que no es tampoco un tema tan ligero, vamos a decir así. Vamos a hablar de Jesús, hombre o Dios. Tenemos unos temas cristocéntricos estos últimos días. Jesús, hombre o Dios. Y así como usted lo escucha como manera de pregunta, pero realmente, aunque parezca sencillo quizás desde cierto punto de vista cristiano poder responder esa pregunta, no ha sido así. Ha tenido que defenderse mucho. Nuestro hermano Carlos Veloz, que es un apologista ya de larga data, ha tenido que defender, yo sé, mucho este punto, con muchas personas que no creen que Jesús era Dios. Oh, sí, claro. Algunos que dicen que Jesús fue un hombre, que Jesús fue un personaje histórico simplemente, que fue un profeta, que fue un gran maestro. Todas esas tesis, todos esos planteamientos, usted lo puede ver que todavía hoy hay muchas personas que toman algunas cosas de la humanidad que mostraba Jesús para decir que no era Dios. Pero también hay otros que lo ven como un personaje, simplemente como un profeta que Dios lo usaba y no como el Hijo de Dios, que era el mismo Dios en la tierra. Entonces nosotros vamos a ver por qué Jesús era hombre y Dios a la vez. O si Jesús era hombre o si Jesús era Dios. Pero eso lo vamos a dialogar aquí, pero usted también lo puede comentar. Yo sé que usted lo va a comentar, como lo ha hecho con los demás videos que hacemos. Y yo sé que usted va a dar su punto de vista y por qué y el porqué de cada cosa. Pero mire lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Juan 17, a la altura del verso 22, se habla de que Dios y Jesús uno son. Jesús mismo hablando lo decía, el Padre y yo uno somos, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Eso lo decía ahí. Entonces,
¿por qué él dice que son uno? Hay un tema ahí también con la unicidad de Dios y con la Trinidad, que es otro tema que lo vamos a discutir en algún momento, que yo sé que también a Carlos le apasiona mucho. Digo Carlos porque lo hemos hablado en otros escenarios. Y cuando hablamos de Jesús, hombre o Dios, también entre ese punto. O sea, Dios es uno o hay una Trinidad. Todo eso entra en ese tema. Porque hay también quienes atacan la divinidad de Jesús, claro, estableciendo que si hay una Trinidad, entonces el Hijo no puede ser Padre. Lo he escuchado, y eso incluso, como dije, en concilios en la antigüedad, que lo vamos a hablar más adelante en el desarrollo, se habló sobre esto y fue un tema de mucha discusión. Y hubieron personas que tuvieron que enfrentar con gallardía a muchas personas, obispos en aquellos tiempos, caso de Atanasio. Atanasio contra el mundo. Claro. Fue desterrado 5 veces, sí, pero era defendiendo la divinidad de Jesús. Allá en el concilio, creo que de Trento, en el 400... no me acuerdo bien la fecha, pero fue como en el 451, si no me equivoco. 451. En este concilio, Atanasio tuvo que defender eso, pero había un problema, que nosotros lo hablamos aquí en el primer programa que se hizo aquí en Esto es Excelencia, cuando Barrio establecía que Jesús no era divino, que Jesús era, ¿entiendes? Sí. Hablaba de la naturaleza de Jesús, pero eso fue en el concilio del 325, pero también luego en el primer concilio de Constantinopla siguió con ese mismo problema. Hubo que establecer entonces claramente la doctrina de que Jesús era divino y empezar esa situación, pero había muchos emperadores que eran arrianos, claro, y de ahí el problema de Atanasio también, sí, que aunque esto era un tema de la iglesia, pero los emperadores convocaban los concilios y también tenían cierta autoridad, como eran gobernadores del imperio en ese momento. Pero vamos a desarrollar este tema. Si Jesús, hombre o Dios. Bueno, la pelota está en la cancha. A ver, a mí me llama mucho la atención doctrinas que refieren esta dualidad única, como si Jesús es hombre o es Dios, cuando la Biblia declara de manera clara que es el verbo que se encarnó, por lo tanto es Dios hecho hombre. Es Dios hombre, sí, encarnado. O sea, eso es lo que dice la Biblia. O sea, la dualidad de que en la pregunta, que es muy buena, Víctor, de que si Jesús es Dios o es hombre, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesús es Dios hecho carne. Se manifestó el verbo eterno encarnándose, adquiriendo una naturaleza humana sin perder nunca su naturaleza divina. Así es. Donde no se mezclan las naturalezas, pero convergen en la persona de Jesús. Esto lo defendieron los llamados padres de la iglesia en su momento, aunque ese término padres de la iglesia es un concepto histórico para que podamos entender, sí, que no necesariamente alguien deba de llamarle padre de la iglesia, pero como concepto histórico es para que tengamos una idea de quiénes se tratan, que son alrededor de 7 o 8 padres de la iglesia. 7 o 8 personajes que algunos de ellos fueron discípulos directos de los discípulos. Directos. Sí. Entonces, ¿qué hicieron estos hermanos en Cristo de esos primeros años del cristianismo, de la expansión del cristianismo? Defender la divinidad de Cristo, Dios hombre encarnado. ¿Qué tomaron ellos de referencia? La palabra de Dios, las escrituras. Independientemente de un término que se adjudicó más adelante como concepto, para poder entender que la Ejad, Dios en la plenitud, que en un momento los hebreos no entendían esa plenitud, pero que sí hablaban de ese Dios singular expresado en una pluralidad. Por eso se llama Ejad Elohim o Elohim Ejad en el hebreo. Se presenta en la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, mostrando en ese nuevo pacto la identidad completa de Dios. La identidad completa. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente que, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos. Somos en plural. O sea, la gramática es clara. Muchas veces veo personas diciendo, bueno, que la gramática tiene problemas y que... No, la gramática no tiene problemas. La gramática es clara hablándolo ahí. Hay que buscarle problemas
Claro. No, el problema lo tienen los que no quieren reconocer esa gramática. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino con ambigüedades acá. El Señor Jesucristo vino a traer la revelación plena. Así es. Y en la misma revelación plena de su encarnación, esa plenitud de la deidad, cuando se está manifestando y dando el mensaje incluso, dice, dando la anunciación de la encarnación, del nacimiento, de cómo el Espíritu Santo engendra, ¿verdad? En ese primer momento, esa identidad plena de Dios, el poder del Altísimo te cubrirá. Sí. Y el Espíritu Santo, y tú concebirás del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y el niño que nacerá será llamado Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. Con nosotros. Entonces, ¿dónde hay ambigüedad ahí? Si Jesucristo es llamado Dios con nosotros, ¿cómo yo puedo decir Jesucristo solamente es hombre? No. Jesucristo solamente en esa encarnación es Dios, sin tener en cuenta la obra magnífica de su encarnación. Entonces no tendría sentido las escrituras, no tendría sentido la revelación. Claro, claro. ¿Qué defendieron los apóstoles? ¿Qué defendieron los primeros cristianos? Por lo tanto, la defensa de que Jesús es Dios encarnado, Dios hombre, el Emmanuel con nosotros, es la verdadera defensa plena en la revelación de las escrituras. Así es. ¿A quiénes se enfrentaron, para darle la palabra al hermano Johnny, a quiénes se enfrentaron los apóstoles con una herejía clara en el primer momento? Fueron a los ebionitas y a los gnósticos, Y a los gnósticos. que decían no era posible que Dios se encarnara porque la materia, eso no es posible. Pero los apóstoles dicen claramente que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se encarnó y lo vimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la Biblia es clara con eso, hermano Johnny. Así es. Esas personas que tú dices, hermano Carlos, lo que pasa es que tenían una línea filosófica, incluso antes de la llegada de Cristo. Antes de la llegada de Cristo ya ellos tenían una línea filosófica y por eso era que ellos no entendían cómo era este proceso, cómo fue que Dios se hizo hombre. No lo podían entender. Bien, hay algo que se llama la unión hipostática. Exacto. La unión hipostática, que en teología es la unión es la unión del verbo de Dios a la naturaleza humana, o sea, a la persona, o mejor dicho, a la naturaleza humana. Una persona divina con una naturaleza divina se encarna, se hace humano y adquiere una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana no interfiere con la naturaleza divina. No se mezcla. No se mezcla. Claro. La naturaleza divina no quita nada de lo humano y la naturaleza humana no quita nada de lo divino. Amén. ¿Por qué? Porque en ese concilio que mencionó nuestro hermano Víctor, Que se fue, declaró que fue en el siglo IV. En el siglo IV. Claro, porque Atanasio es del 300, 300 y algo. 2 y pico al 3 y pico. Sí. Exacto. Sí, fue en el 451 fue el concilio. Ok. Ese es el de Éfeso. Ese Porque es- Atanasio, No, ese fue el de Trento. El de Éfeso fue en el 381, si no me equivoco. sí, No, Bueno. Éfeso fue del 431. Sí, 430, pero Y el de cuatro- Calcedonia fue el de 451. Exacto, que ahí es donde se establece la establece divinidad de Jesús. O sea, Ok, se defiende ok. esa divinidad. Pero Atanasio es de antes, 300 y pico. Sí, no, Atanasio de finales del siglo segundo, Trento es- entrando al siglo tercero. Trento fue en el siglo XVI. Ok. Trento fue en el 16. Atanasio, antes de seguir con la unión hipostática, Atanasio dijo que si el Padre era eterno, el Hijo tenía que ser eterno. Si el Padre era eterno, refiriéndose a cómo el nacimiento, vamos a decir, cómo se dan los nacimientos naturales de las personas. Atanasio decía que los padres engendran hijos, ¿verdad? Pero que Jesús no nace naturalmente como nacen los hijos que engendran
los hombres. Y ahí mismo dice que si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Y si el Hijo es eterno, entonces también es divino. Contradiciendo a Arriano. Claro. ¿Entiendes? Contradiciendo a Arrio. Claro. Si el Hijo es eterno, entonces es divino. No hay forma de quitar esa divinidad del Hijo. Pero siguiendo con la unión hipostática, es esa unión, esa forma de adquirir una persona, dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. Ahora, tenía que ser así. Tenía que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando leemos esto, yo he escuchado muchas personas que interpretan esto y creen, he escuchado personas que dicen que Jesús renunció a su condición de Dios y quieren expresar esto de una manera para como conmover y llamar la atención, y quizás la intención es buena, pero la información es mala, porque nosotros no podemos decir que Jesús en ese verso ahí, cuando habla Pablo, renunció a su condición de Dios. Jesús en ningún momento renunció a su condición de Dios. Jesús lo que hizo es que vació su naturaleza, depositó su naturaleza en una humanidad, en una humanidad, y no estimó esa forma de hombre que tenía, esa forma de Dios que tenía. No escatimó en ser igual a Dios. ¿Entiendes? No se detuvo, no dijo, no, pero yo soy Dios, no me voy a humillar tanto haciéndome un hombre, sino que él no tomó eso en cuenta y se vació, ¿ven?, en la humanidad. Ahora, esto que dice el apóstol de que él no estimó, y esto que él hizo, Jesús, esta proeza, lo que indica es que es la humillación más grande jamás vista en la historia. La humillación más grande que alguien ha podido hacer o tener es que este hombre o este personaje, siendo Dios, se haya hecho hombre, hermano. Esa es la humillación más grande. Las personas creen que la humillación más grande que Jesús tuvo en su vida fue morir en una cruz. Y no es esa. La humillación más grande fue de tu ser Dios, y estando en el lugar donde estaba, tú decidir bajar al nivel de hombre, y no cualquier hombre, sino como siervo. Pero me voy más lejos: padecer como hombre, ser escupido, maltratado, rechazado como hombre, teniendo el poder de actuar y no actuar como Dios, negándote a sí mismo el usar ese poder como Dios, sometiéndote a la obediencia por hacer cumplir el propósito del Padre, pudiendo haber tomado, teniendo el mismo nivel de Dios que el Padre, decidir no utilizar ese poder de Dios para cumplir con el mandato del Padre, haciéndote obediente, pero más lejos. Él se hizo Dios, él se hizo hombre, pero se hizo hombre para toda la eternidad. Esa es la humillación más grande. Esa es la humillación más grande. Claro que sí. No estamos hablando de que él decidió hacerse hombre y luego volvió y se hizo Dios. Simple. No, él nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca ha dejado de ser hombre. ¿Sabes qué? Lo que yo venía diciendo,
del asunto de los concilios ya en el siglo IV, ello hubo pues una declaración: Jesús, naturaleza divina, Jesús hombre, en su naturaleza lo que llaman el 100% hombre, 100% Dios. Sí. Eso fue lo que establecieron, que Jesús fue hombre y Dios a la vez. Ahora, nosotros tenemos que expresar aquí por qué Jesús era hombre y por qué era Dios. O si era hombre o era Dios solamente. Entonces, cuando nosotros vemos el propósito primeramente de Dios, ¿por qué Dios se hace hombre? Ustedes vienen diciendo que Dios se hizo hombre. Perfecto. Y eso es lo que la Biblia dice. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Era solamente un propósito de salvación? ¿De morir en la cruz por nuestros pecados? ¿O hay un conocimiento en la Biblia que revela que Dios se hizo hombre con un propósito incluso más allá del perdón de los pecados y de esa salvación, que es parte de todo el plan perfecto de Dios? Cuando Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, yo no sé qué interpretación usted le da a esto, pero para que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios, la Biblia que yo leo me muestra a mí que el único hombre, aquí me han corregido eso y me dicen, no, Adán también fue a imagen y semejanza de Dios, pero Adán pecó. Adán pecó. En el caso de Jesús, Jesús nunca pecó. Y la Biblia dice que él era la imagen del Dios invisible. Y esa imagen de Dios en ese hombre que era Jesús y que también era Dios, porque por eso era la imagen de Dios, porque mostraba al Dios verdadero siendo el mismo Dios en la tierra. Nos está diciendo a nosotros que el hombre, en el propósito de Dios, es que asuma la imagen de su Hijo. Y aquí viene una discusión, aquí hay un tema de discusión. Porque hay gente entonces que malinterpretan y comienzan a decir, pues entonces los hombres somos Dios. Ahora yo digo lo que la Biblia me dice a mí por lo que yo entiendo. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Hasta donde yo tengo entendido en lo que yo he leído. La Biblia nos llama a ser como el Hijo de Dios, como Jesucristo. En su carácter, en su santidad. A ser como Él. Obedientes a su Padre. Sí. Santos, santificarnos. Vivir conforme a la voluntad de Dios. A eso que me refiero. Claro. Y eso no es atributo simplemente de un hombre. También ahí entra en un carácter de naturaleza divina. Que el apóstol Pedro habla de esa naturaleza divina en el hombre. ¿Por qué naturaleza divina? Porque nosotros venimos de Dios. O sea, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, ni fueron los hombres que se crearon. Fue Dios que ha creado la humanidad con un propósito de llevarnos a vivir con Él en la eternidad. Y para eso tiene que haber todo un proceso de transformación. Entonces, para mí Jesús viene como hombre a mostrar eso. Cuando Dios se hace hombre, viene a mostrarnos lo que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Además de también cumplir con lo que teníamos que cumplir nosotros en el pacto que ya se había establecido en el Antiguo Testamento para la salvación, para la limpieza y la purificación de los pecados, para la redención, la expiación, como se llama, del pecado. Entonces, hay un propósito en que Dios se haya hecho hombre, y eso es importante porque nosotros no nos vemos como ese proceso de transformación que Dios lleva en la humanidad para llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo, para ser hechos en Él. Y ahí a veces nosotros entramos en duda. Muchas veces la gente entra en duda y dice, no, yo no puedo ser como Jesucristo. Pero el mismo Jesús, hablando en Lucas, capítulo 6, si no me equivoco, creo que el verso 40, verso 4, Él dice, nadie puede ser más que su maestro, pero todo el que sea perfeccionado puede ser como su maestro. Incluso Él llama e incita a que seamos como Él. Ahora, la gente se detiene y dice, no podemos ser como Él. Y entonces interpretamos la palabra con una restricción a lo que Jesús dice. Entonces, Jesús como hombre viene a traernos a nosotros una revelación poderosa de lo que Dios quiere para con nosotros.
Que yo lo que es importante, que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que ha hecho desde el principio. Y que Jesús lo está haciendo y lo va a terminar. Entonces, el Jesús hombre, la Biblia registra que le daba hambre, que le daba sueño, que tenía todas las necesidades fisiológicas que tenemos nosotros como hombre, que se cansaba. Todo eso, la Biblia lo establece. Sí, claro. Ahora, el Jesús Dios también tenía sus características y la Biblia lo establece. Cuando hablamos de Jesús Dios en la Biblia, Él lo sabía todo. Jesús sabía todo, hermano. Cuando venían los fariseos a querer tentarlo con una pregunta capciosa, a querer hacerlo caer, Él sabía lo que ellos pensaban. Y Él le decía, ¿por qué maquinan en sus corazones? Él le decía a ellos, porque Él ya sabía lo que ellos pensaban. Entonces eso es un atributo de Dios. ¿Quién es el que conoce los corazones del hombre? ¿Quién es el que lo escudriña? Dice Jeremías. Dios es el que lo conoce. Pero eso te lo puede encontrar en la Biblia, Mateo capítulo 18, verso 20. Entonces, estamos hablando de que Jesús, o en Hechos, cuando hablan de Jesús, capítulo 18, verso 10, sabía las cosas. Pero más de ahí, Jesús también podía estar en diferentes lugares. Porque Jesús le dice, por ejemplo, yo te vi cuando tú estabas allá debajo del árbol. Claro. Entonces, cuando Jesús dice esto, ¿cómo era que Jesús sabía eso? A Natanael. Entonces, estamos hablando de una naturaleza de Dios mostrada en la Biblia que no es un invento. O sea, ¿por qué Jesús era Dios? Por los atributos. Esa capacidad omnisciente, ¿de quién es? De saber todas las cosas, de Dios. Claro. Esa capacidad omnipresente, ¿de quién es? Es de Dios. Y podemos entrar en diferentes otros temas que también, el poder que tenía Jesús. Mateo capítulo 8, verso 26. Eso lo muestra la Biblia. Cómo Jesús tenía poder para hacer milagros que para el hombre eran inimaginables quizás. Claro. Hay unos puntos que tú mencionaste que creo que nosotros estamos en la misma sintonía de reconocer que Jesús es la persona en la cual residen dos naturalezas. Claro. Estamos hablando de una persona, no estamos hablando de dos personas de maneras individuales. Como que ahí está el Jesús divino por un lado y está el Jesús humano por otro, como que son dos personas. No. Ese tipo de pensamiento se atacó también. O sea, los apóstoles defendieron, y los primeros padres de la iglesia, como se le llama, defendieron a la persona de Jesús, donde está existiendo en la realidad de las dos naturalezas, que no se mezclan, o sea, no son dos conciencias distintas, no son dos personas individuales en un cuerpo metido, como que está la conciencia humana hablando por un lado, la conciencia divina hablando por otro lado, y dos personas de manera distinta. Claro. Eso no es la persona de Jesús, y donde también se presenta de manera teológica que Él tenía dos voluntades. Ese tema es un tema discutible, debatible, cuando se dice que la naturaleza humana, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, deja pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la teología dice que estaba hablando ahí en la condición humana. O sea, ellos le llaman voluntad humana. El término voluntad, insisto, puede ser debatible, no es una cosa tan drástica, que los hermanos digan que tiene dos voluntades, pero se puede llegar a confusión, porque la voluntad humana tiene que ver con la conciencia humana, es decir, con tu forma de cómo entender el entorno en la cual o enfrentar las cosas, el entorno donde tú estás. Entonces, si tú tienes una voluntad independiente, como que si tú tuvieras una persona aparte, ahí está la voluntad de otra persona, y por ahí hay otra voluntad aparte, tú estarías partiendo a nuestro Señor Jesucristo en dos. Sí. La Biblia no nos enseña eso. La corriente que dice que Jesús no era Dios en la carne, pero que dicen que Él era Dios después que resucitó y antes de encarnarse, tampoco la Biblia nos enseña esto, porque si nos vamos a las Escrituras, vamos a ver acá un texto del apóstol Pablo que dice,
de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Dios bendito por los siglos de los siglos. Yo insisto con el lenguaje. El lenguaje es claro. Porque si nosotros no entendemos lo que significa alfa y omega, principio y fin, Dios bendito por los siglos de los siglos, eso quiere decir que no tiene tiempo definido. No tiene tiempo definido. Entonces Él fue Dios siendo el verbo. Él es Dios siendo el verbo. Él es Dios cuando el verbo se encarna. Él es Dios cuando nace. Él es Dios cuando va creciendo, cuando iba creciendo en sabiduría, que tocamos un programa hablando de eso. Sí. Él es Dios cuando llega a la cruz del Calvario. Yo no me cansaré de decirlo. Él es Dios cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es Dios cuando dice, consumado es. Él es Dios cuando entrega el Espíritu. Claro. Padre, en tu mano encomiendo. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, en tu mano. Sí. No es que el que estaba en la cruz era el Padre, que eso también es otra falacia. Claro. El que estaba en la cruz era el Hijo. El que dijo, envíame, heme aquí, envíame a mí. El que el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Escúchenlo a Él. A Él, escúchenlo a Él. Así ¿entiendes? Ese Dios que estaba en la cruz del Calvario, esa es la grandeza de la doctrina. Esa es la grandeza de las Escrituras. Que no fue un simple hombre que murió ahí. Que no fue que Dios dijo, bueno, el verbo se hizo carne, dejó de ser Dios, es un hombre común, es una carne, es materia sola. Eso no funciona así. La grandeza es que Dios mismo vino, se hizo carne, Él vino. Como dijiste tú, hermano Johnny, yo me emociono con este tema. Víctor lo dijo, Carlos, y tú te estás durmiendo, te vamos a traer un tema que te vamos a despertar. Esa es la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Que es Él mismo siendo Dios, se humilla, se despoja, la kenosis, ¿verdad? El despojo. Cuando dice, ¿verdad?, que Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Él, encarnándose, siendo Dios eternamente, porque ese título no lo pierde nuestro Dios nunca, es un título, claro eso no. Es un adjetivo de un título eterno, que cuando Él era chiquitico en la cuna, como nosotros llamamos pesebre, de cunita, ¿verdad? Para que entiendan, lo adoraron los ángeles, no era un simple hombre, lo adoraron los ángeles, los pastores cuando fueron lo adoraron. Cuando los magos, los tres reyes magos, que no son tres, no son tres, los magos, esos mismos, exactamente. Ni eran reyes, eran magos. No, exactamente. Entonces, bueno, ese que cumplió su promesa ante un anciano, un ancianito en el templo que esperaba la promesa. Simeón. Exacto. Y decía, Señor, yo no quiero morir sin ver al Salvador. Yo no quiero morir sin verte. Y ahí mismo le llevan al niño. Sí. Y el Espíritu Santo obra en ese hombre y dice, ya puedo entregarte, ahora Señor. Sí. Ya, ahora sí. Mis ojos han visto al Salvador. ¿Ustedes saben quién era el Salvador? El único. ¿Quién era el Salvador en las Escrituras desde el Antiguo Testamento? Solamente era Dios. Así es. El que el profeta Isaías proclamó diciendo que un niño nos es dado. Nos es nacido. Así es. Y su nombre de ese niño, no antes ni después, no. Ahí, encarnado de ese niño, oye, y lo llevó al niño. Sí. Lo llevó para que no haya duda, queridos hermanos, para que los que dicen lo contrario no tengan duda. Su nombre será llamado admirable, príncipe de consejero, Dios fuerte. Ese niño, mira, desde la cunita había que llamarlo Dios fuerte. Eso no era de que había que esperar los 33 años o que después que resucitó, ay, vamos a llamarlo Dios ahora sí. Señor, ahora te llamamos Dios. No, desde el vientre. Cuando Elizabeth dijo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué que venga la madre de mi Señor? O sea, la visión según la carne, de la prima de María. ¿Y qué que venga a mí la madre de mi Kyrios? Sí. Ahí volvemos al lenguaje, Johnny. Sí, claro. Mi Señor, mi Adonai, mi Señor. Ese niño desde el vientre, desde su encarnación. Juan también le adoró. Pero claro, Juan en el vientre. El mismo Juan el Bautista, ya eso, mira, Juan el Bautista dio un brinco ahí, le dio una patadita ahí a su mamá.
Esa revelación poderosa, el fuego que lo tocamos también en un programa, el fuego del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo cuando revela, señores, ahí no hay duda, no hay tutía. Claro. Aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo van a decir, ese no es Dios, vamos a buscarle la vuelta, vamos a minimizarlo de alguna manera, vamos a quitarle su título, vamos a ponerlo como que era un simple hombre para quizá igualarlo a los hombres. No, hermanos. Jesús, siendo Dios, fue el hombre más extraordinario de la historia, completica. Siendo Dios y siendo hombre. Siendo Dios y siendo hombre. Pero lo que te quiero decir es que en su humanidad, porque él estaba en su humanidad, claro, o sea, la naturaleza que no se mezclan, claro, era el hombre más extraordinario de la historia. Dios siendo el ser más extraordinario de la historia. Ahí no hay tutía. Yo te puedo dar un montón de textos bíblicos acá. Un montón de textos bíblicos, pero que sea el Espíritu Santo que hable en sus corazones. Jesús era un simple hombre. O simplemente puede alguien decir, como decían los gnósticos, no, él era un espíritu. Lo veíamos como carne, pero en realidad era un espíritu. Ustedes pueden creer eso. O sea, se crucificaron un espíritu, le clavaron clavos espirituales. Sí. Él derramó sangre espiritual, que no era, o sea, que le pregunten a Tomás, que no era materia, que no era materia. Pero que le pregunten a Tomás, porque después que resucitó incluso, que se supone que cuando resucitó viene transformado. No, que Tomás metió la pata. Tomás tuvo que entrar el dedo ahí. Que Tomás metió la pata en ese momento porque fue el apóstol que dijo que su fe estaba zarandeada, su fe. Sí. Claro, los otros apóstoles en un momento huyendo, pero vieron al Señor. Y Tomás no les hizo caso a sus hermanos. Su fe zarandeada. Tuvo el Señor Jesús, en buen dominicano, que jalarle las orejas. ¿Cómo, Tomás? Ven, tócame, ven. Mira mis manos, mira los clavos. Pues bueno eso también. Pero claro. Porque eso ha servido la mejor defensa que tenemos nosotros. La defensa. O sea, la mejor defensa que tenemos nosotros. Claro. Mira mis manos, palpa, mira mi costado, ven, toca. ¿Y qué hizo Tomás en ese momento? Se arrodilló. Prácticamente, yo me imagino al hermano Tomás con las lágrimas así, brotándole las lágrimas. Así es. Porque eso fue extraordinario, hermano. Claro. Imagínense, esa sí es una hipótesis válida. Tomás ahí le dijo, mi Señor y mi Dios. Ya lo sabe. Mi Señor y mi Dios. O sea, usó los dos términos. Sí. Los dos términos, mi Señor, para que no haya duda de que mi Señor, un hombre sin común y corriente, mi Señor y mi Dios. Los dos términos, la mejor defensa que tenemos nosotros. Esa incredulidad de Tomás. Es esa incredulidad de Tomás, sí. Esa declaración al final. Claro. Adelante, hermano Víctor o hermano Johnny. Mi hermano, tremendo. Usted decía. Mira, se me fue la. Ya, eso se fue. Se me fue la alergia se fue. La alergia, hermano. Esa alergia se fue. Usted decía Gloria a Dios. Que él era Dios antes. Era Dios cuando nació. Ahora, varón, cuando él nace, te estaba diciendo que los pastores le adoraron. Los pastores reconocieron que eran pastores judíos. Claro. Y los judíos no se arrodillaban ante nadie. Pero claro. Ni reconocían a nadie fuera de Dios como Dios. Y los pastores reconocieron y fueron y le adoraron. Pero cuando los magos, que no sé cuánto eran, llegaron, hermano, hay un punto importante que hace entender no solamente la parte profética de lo que iba a ser Jesús, sino esa parte cuando ellos llegaron, que ellos hicieron entender o nos hacen entender hoy día que el que nació fue Dios, el que se encarnó y vino como niño, ¿verdad? La parte humana fue Dios. Dice la Biblia que cuando esas personas llegaron, trajeron ¿qué? Regalos. Y me llama la atención que los regalos que ellos trajeron eran regalos específicos. Dice que trajeron oro, simbolizando la majestuosidad del que nació. La majestuosidad y la grandeza del que nació. Solamente se le daba regalos en oro a personas que tenían un nivel majestuoso, a reyes, príncipes. Y a Jesús, aún naciendo en un pesebre, claro,
estas personas llegaron y le llevaron oro. No solamente vinieron y le adoraron, sino que los regalos que le trajeron le hacían entender que el que nació era un rey, pero no cualquier rey, en un pesebre. Le llevaron incienso, queriendo mostrar que la trayectoria de su ministerio tenía un olor fragante, un olor que llegaría hasta el cielo, que iba a trascender. Y le llevaron mirra, también dando revelación de el padecimiento de Cristo. La mirra es un producto amargo, extremadamente amargo, pero con un olor como pocas cosas. Dicen los estudiosos que la mirra era uno de los elementos más buscados en la antigüedad para hacer perfume. Sí. Y que el perfume de mirra tenía un valor extraordinario. De hecho, cuando en Apocalipsis, cuando se le habla a las iglesias, y no vamos a profundizar mucho ahí, que le hablan a la iglesia de Esmirna, la comparan como la mirra por el padecimiento de esta iglesia, pero que ese padecimiento subía al cielo como un olor fragante. Entonces, los magos que llegaron luego de los pastores adoraron a ese que nació. Pero quiero tocar un punto. Yo sé que muchos en sus casas se estarán preguntando, ok, entonces si él era Dios, ¿cómo es que la Biblia dice que él fue llevado al desierto a ser tentado? Entonces, si él era Dios, qué fácil le fue. No hubo forma de que él falle porque él era Dios. Déjeme decirle, él no fue llevado al desierto a ser tentado para pecar o para probar que él puede decidir no pecar. Él fue llevado al desierto para probar que él no hay forma de que él peque. Así es. No hay manera. Es la exégesis correcta de ese texto, hermano Johnny. No hay forma. Es la exégesis correcta. Nunca ha habido forma. Ni siendo Dios, ni incluso después de encarnarse, había forma de que él pecara. No había forma. Ahora, la Biblia enseña en el libro de Hebreos que él padeció mediante esa tentación. Significa que él sufrió como humano esa tentación, pero nunca con posibilidades de pecar. Exacto. Con posibilidades de fallar. Él sufrió las necesidades humanas, el hambre, la sed. Claro. Ahora, el mismo escritor de Hebreo dice que ese padecimiento lo fortaleció. ¿Para qué? Para hacerlo poderoso y rescatarnos a nosotros de esas necesidades. Así es. Poderoso lo hizo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, así es. Podemos ver a Dios en su plenitud, siempre. Y podemos ver la plenitud del hombre totalmente obrando. No hay duda, no puede caber en la mente humana, en la mente de nosotros, que Cristo utilizó o hizo trampa. Dijo, no, yo como Dios voy a pasar esto. Esto para mí va a ser una pasada, una papita. No, hubo padecimiento. Claro. Hubo dolor, hubo sufrimiento, pero lo que nunca hubo fue una oportunidad de fallar. No existe. No hubo esa forma. Es que ese plan estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Está entendiendo, hermano? O sea, toda la salvación, hermano Johnny, disculpa, porque me siento de verdad, amén. Poderoso. Argumentos que yo voy a utilizar, porque mira, Víctor lo dijo muy claro. Muchas personas me invitan para tocar ese tema y yo me sorprendo porque yo digo, Señor, ilumínalos con las escrituras, porque de verdad es como que eso es algo demasiado obvio y tú lo estás mencionando muy bien, hermano. O sea, muchas personas piensan que si el Señor tuvo sed, ya porque tuvo sed pecó, porque la sed es un pecado. Si tuvo hambre, pecó, porque tener hambre para comer. Exacto, pero que Adán, que fue creado,
Nunca ¿verdad? comió. Dios le dijo, yo te creé para que tú comas de todo árbol. O sea, yo te di la necesidad de comer para que tú te deleites al comer. O sea, Y el ya hambre... que tú estás entrando ahí. Entonces, cuando Adán, antes de fallar, ¿verdad? Sí. Adán estaba en el huerto y comía, él estaba ya pecando. Para las personas que piensan que Jesús en esa necesidad estaba pecando, aparentemente Adán estaba pecando, Estaba pecando. antes de comer el fruto prohibido. Alabado Entonces, sea Dios. no tiene sentido, hermano. Es bueno que el Señor haya puesto en tu corazón tocar esos argumentos, porque no había forma de derrotar al Señor claro que no. en una tentación. Claro que no. Porque no se mezclan las naturalezas. No. Su naturaleza humana actuó en dolor, en necesidad, y eso es lo maravilloso de la fortaleza de la naturaleza divina que estaba ahí sin mezclarse, expresada en toda la persona de Jesucristo. Claro, y antes de pasar a déjame decir algo, profundizar un poquito Yo más. siento a Víctor como que nos está escuchando, como hermano, continúen, que eso es un seminario que están dando. Ya. Claro. Mira, él fue tentado y No él fue deleite, llevado tú sabes. ahí para ser atacada la parte humana. La parte humana. Dice la Biblia que él duró 40 días. ¿Verdad? En ayuno. Y tuvo hambre, dice la Biblia. Y tuvo hambre. Ahora, cuando él está en esa condición de hambre, de la necesidad fisiológica, es que el enemigo viene y se presenta. Se le presenta a la parte humana. Cuando digo que se le presenta, no estoy quitando la parte de Dios, sino que él viene con el plan de atacar esa parte humana que tiene Que necesidad. tiene la necesidad, claro. ¿Entiendes? Ahora bien, él dice, si tú eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Yo le pregunto a todo el que está escuchando, si es usted que está en esa condición y el enemigo le dice a usted, convierte esas piedras en pan, ¿para usted es una tentación? No, esa tentación era para Cristo. Una tentación a su naturaleza divina, porque él dice, si tú eres hijo de Dios, tú, conviértelo tú en pan. Entonces, Claro. un simple hombre no podía convertirlo No podía en pan. convertir la Y, piedra en pan. y el padre no le iba a dar el poder al hijo, siendo un simple hombre, para que el hijo caiga en una tentación. No. ¿Ves que no tiene coherencia? Por eso hay que ir a las escrituras. Claro. Entonces, solamente con Cristo pensar que esas piedras se conviertan en pan, se podían convertir en pan. Se podían convertir en pan, Así- solamente por la intención Exacto. de ser Dios. Porque la palabra de Dios sale como la intención de Dios y se manifiesta, se hace. La intención de Dios es el plan de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios, sale y se manifiesta. Solamente con él pensar, esas piedras se podían convertir en pan. Y ahí mismo podía venir la tentación. O sea, podía cumplirse. Cristo fue tan obediente siendo Dios y siendo hombre. Eso es lo que tienen que ver. Eso es el punto. Siendo central. Dios y siendo hombre, fue tan obediente en ese momento que después él mismo no convirtió la piedra en pan, después que pasó todo. Claro. Los ángeles le sirvieron. Le sirvieron. dice Le la palabra. sirvieron. No a un simple hombre. Ángeles vinieron a servirle. servirle. Señor, aquí estamos, mira, Señor. Y a fortalecerle. O sea, Usted sabe, Carlos, que ahora que usted dice que ángeles le sirvieron, yo he escuchado, bueno, creo que un solo predicador que yo le he puesto así atención. Creo que he visto otro también que lo ha dicho. No voy a mencionar el nombre. Que hay ángeles que le han servido comida, que le han guardado la ropa lista en las maletas y eso. ay, eso es otra maleta en ese tiempo. No, yo estoy hablando ahora. A ok, ellos, ok, a ok, ellos. ok. Yo conozco un predicador que yo lo he escuchado, lo he visto, él diciendo, esto no es cosa mía, sino de él, Sí. que los ángeles le han servido comida, que él ha llegado a su casa, que le han guardado la ropa lista. Ay, mi madre. Eso va a ser. Nuestro hermano Carlos es una experiencia. dijo un término un dominicanismo, ay mi madre. Eso significa como, ¿será eso cierto? Sí, O muy- está fuerte eso. Está muy fuerte. ¿Puedo eso. decir algo? Claro. Esto es un panel. Bueno, yo personalmente tengo una experiencia. Esta experiencia. ¿Ángeles le han servido comida, yo? Óyame, escúchame. para No, que- aquí puedes revelar Ok, cualquier Yo cosa. tengo una experiencia personal, yo.
en un momento crítico de mi vida y estaba sumergido buscando la presencia de Dios. Tenía un tiempo metido en la iglesia, en oración, tenía un tiempo largo ya. Yo tuve una experiencia. Yo no ando hablando de esto. Pero cuéntele, hermano. Cuéntela, mire. Yo creo que el Señor suple. Yo creo que el Señor. Ahora, guardarle ropa en la maleta, eso es otra cosa. Bueno, no voy a ir. No estoy diciendo que no suceda, pero no me pasó así. Ahora, lo que te puedo decir es que en un punto ya de un tiempo largo, metido en oración, en ayuno y esto, yo voy a decir como Pablo, no sé si en la carne o si en el espíritu, no sé cómo fue. Sí. Lo que yo te puedo decir que en una madrugada, luego de haber tenido un momento largo de oración, una madrugada en el piso, yo tuve una visión, porque digo una visión, porque era que yo me veía a mí mismo. Yo estaba en el piso, sí, pero yo estaba en otro lugar, dentro de la iglesia, y yo me veía a mí acostado, pero había un personaje con una armadura, y ese personaje yo no le veía la cara, no se lo podía descifrar, pero ese personaje me tenía cargado, yo estaba como medio tirado en el piso, pero el personaje me tenía cargado, y el personaje me daba de comer. En la visión. Ok. Y yo comiendo, ¿verdad? Estaba comiendo. El que estaba, o sea, yo me estaba viendo, sí. No le preguntaba nada. Ahora, yo mirándome, le preguntaba que quién era. O sea, es como que el que está afuera pregunta, ¿quién eres? Y solamente me dijo, yo soy un serafín. Lo único. Yo soy un serafín. Hermano, luego de ahí no sé cómo fue que yo ¿verdad? No sé cómo fue que volví como al cuerpo, no sé, no puedo explicar. Lo que sí es, hermano, que esa experiencia nunca se me ha olvidado, y yo no soy muy bueno recordando cosas, y eso nunca se me ha olvidado. Sí, entiendo. ¿Tú sabes que pero eso no es lo mismo que hay ángeles que van y te arreglan la maleta y cosas, porque hay visiones de los hermanos. Yo creo en eso, que el Señor puede mostrar un mensaje o dar una enseñanza, porque Él te estaba dando, o sea, hay un alimento que se te está dando, tú no sabes qué es un alimento de fortaleza espiritual, como la visión te lo pueda manifestar. Pero mira, la Biblia habla de situaciones, muchas situaciones donde los ángeles han intervenido. Por ejemplo, cuando Pedro estaba encarcelado, los ángeles intervinieron para abrir las puertas Pablo también, de la cárcel. Claro. Sí. Y en el Antiguo Testamento se manifestaba mucho la presencia de los ángeles. Eso no se puede, eso es bíblico. Con siervos de Dios. O sea, que no se puede dudar la manifestación de los ángeles. A veces uno escucha algunos testimonios y uno se queda muy pendiente, en el caso mío, por como, qué sé yo, como muy rutinario que lo ponen. O sea, como algo común, algo que se da todos los días en su casa, algo que es constante en su vida. Y a veces uno puede pensar, bueno, pues está como masificando el asunto, pero Dios trata con cada quien, ¿verdad?, de una manera como Dios entiende, porque yo he tenido experiencias y revelaciones y cosas. No he tenido ángeles así visibles que me hayan servido, pero eso puede suceder porque la Biblia lo establece. No, pero no puede suceder, porque también la Biblia enseña que los ángeles son ministradores, claro, para los propósitos de Dios, no para títulos personales. O sea, el hermano Johnny está dando su experiencia, una revelación que puede tener un sentido espiritual para su vida. O sea, claro, el alimento espiritual, claro, pero no es de que yo tengo una legión de ángeles a mi disposición para cuando yo quiera que me traigan joyas, que me traigan que me laven la ropa. No, hermano. No, así no. ¿Dónde está el propósito bíblico? No, porque así no. Ahí me van a perdonar. Así no. No, ahí me van a perdonar. De esa forma de verlo, no. Lo que yo me refiero es que los ángeles sí han intervenido en la historia, han intervenido bíblicamente, y todavía hoy Dios, cuando entiende enviar un ángel a protegernos a cualquier situación donde lo amerite, yo creo que Él lo hace. Mira, entrando ya en la parte final de este tema, hay un texto bíblico que es demasiado poderoso. Carlos lo citó así de manera somera,
que es Juan capítulo 1, verso 1. Hablando de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Porque la manifestación de los ángeles que con Jesús lo hablábamos por el servicio a ese Hijo de Dios que era el mismo Dios en la tierra. Jesús era Dios y hombre. Ahora, ¿cuál es el problema para mucha gente entenderlo? Cuando usted le dice a alguien que Jesús es 100% Dios, que es un término que utilizamos comúnmente, vamos a decir llanamente, y 100% hombre, que la Biblia lo que dice es que el Padre y Él uno son, y eso tiene una implicación de la unicidad de Dios, que eso es otro tema que aquí lo tenemos que tratar también. Pero cuando hablamos de 100% Dios, 100% hombre, y la gente empieza a analizar a nivel humano, dice, no, pero 100% es la totalidad de algo. Y si es 100% hombre, ¿cómo puede ser 100% Dios? Entonces, ¿200% qué? O sea, comienzan a haber ciertas especulaciones humanamente hablando, vuelvo y repito. Pero el misterio de la Trinidad y el misterio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, a pesar de la doctrina de la Trinidad que tiene la iglesia ya desde hace muchísimo tiempo, es un misterio desconocido para el hombre. Cómo Dios era hombre y Dios, eso sigue siendo también un misterio. La encarnación de Dios en la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí establece lo que yo llamo un principio del presente eterno de Dios, hablando de que Jesús era Dios antes de la creación, pero por Él fue hecho todo por la palabra, y Él es Dios, y Él interviene, porque dice que el verbo se hizo carne y caminó en medio nuestro, caminó entre nosotros, como hombre. Entonces, el mismo Dios se humanizó, y al humanizarse, creó un misterio que el hombre no le encuentra muchas veces el entendimiento sin el Espíritu Santo de Dios, que sí nos dice a nosotros que Dios puede ser lo que Él quiere y hacer como Él quiera. Que Dios no tiene límites, que Dios puede ser Dios y a la vez ser hombre, y eso no quita su naturaleza divina, porque en Jesús habitaba toda la plenitud, dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. Así es una palabra demasiado poderosa. Así es. ¿Cómo así toda la plenitud de la deidad? Significa que Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios, tenía al Padre y al Hijo en Él, y no dejaba de ser esa esencia divina en ningún momento, independientemente de que su majestad y poder en esa consumación que la gente entiende en su mente que debe de ser Dios. Porque la gente entiende, el ser de Dios es tan grande que no cabe en un hombre. Pero la gente a veces no entiende que Dios puede hacerse hombre y seguir siendo Dios. Claro. Aun cuando sigue siendo más grande que todo el universo, si lo queremos poner en ese ejemplo de grandeza. O sea, Dios sigue siendo Dios, no importando la forma que Él quiera tomar. Porque en su capacidad omnipotente Él puede hacer y ser lo que Él quiera. Y era lo que los judíos y muchos fariseos no entendían cuando Jesús caminaba sobre la tierra. Y por eso lo querían apedrear, por eso lo querían matar antes de tiempo. ¿Por qué? Juan capítulo 10. No, a ti no te queremos apedrear porque tú haces buenas obras, no. Porque Jesús le decía, por buenas obras me quieren matar, me quieren apedrear. Y ellos le decían, no, estoy parafraseando. Sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Escuchen el tema. Claro. Porque Jesús era hombre, pero también era Dios. Ahora, ¿dónde era que ellos no veían la divinidad de Jesús? Ellos no entendían la divinidad de Jesús, ellos no la veían. Pero la divinidad de Jesús se manifestaba en su santidad. Exacto. En su santidad se manifestaba, porque Jesús le decía, ¿quién me redarguye de pecado? Y no podían redarguirlo de pecado. Pero no solo eso. Ellos le decían a él que él se hacía Dios porque él perdonaba pecados. Exacto. Y para ellos estaba más que claro que solamente Dios es quien perdona pecados. Y esa es otra muestra de que Jesús era Dios. Así es. Y que Jesús se lo restregaba en la cara. Y Jesús cuando hacía el milagro le decía, también para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecado. No, a mí me gusta cuando yo leo en las Escrituras que Él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Cuando ellos querían como burlarse de él, pero ¿cómo tú, siendo menos de 50 años, tú vienes a decir que tú eres más viejo, mayor que Abraham? Y Jesús, ok, antes que Abraham fuese, yo soy, pero no un yo soy, como que yo soy y se acabó ahí, no. La expresión de la identidad de Dios. Sí. Y ahí fue que ellos dijeron, no, pero hay que agarrarlo, hay que matarlo. No, señores, miren. Que ahí es donde yo hablo, Carlos,
del presente eterno de Dios. Cuando Él le dice eso, le está diciendo... No se lleven de esa doctrina que dicen que Jesús no era Dios en la tierra. Cuando Él le dice eso, le está diciendo, yo soy sempiterno. Yo vivo fuera del tiempo y en todos los tiempos. Y yo creo el tiempo y la condición del tiempo existe por mí. Y sin mí nada existe y nada fuere, incluyendo el tiempo. Sin Jesús, incluso el tiempo no existiese. Porque el tiempo lo crea la palabra de Dios, igual que todas las cosas. No hay nada que no haya sido hecho por Él y para Él. Amén. Entonces, esa eternidad donde nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados a ser hijos de Dios, vamos a vivir con Dios. Vamos a vivir en la naturaleza de Jesús. Vas a tener que hacer un segundo tema de este. Esto está interesantísimo. Sí, pero, hermano, mire, yo quiero terminar porque ya el tiempo se nos agotó. Pero yo no voy a terminar, hermano, sin leer este texto bíblico. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2:13. Y yo creo que esto cierra este tema aquí. ¿Jesús es Dios o hombre? Aguardando la esperanza bienaventurada aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hiciera ahí, siga. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Exacto. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero mire aquí, finalizando, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo representa la salvación. Y cuando nos hacemos como Cristo, entramos a la salvación. Amén. Cuando recibimos a Cristo, cuando vivimos como Cristo. Pero es nuestro gran Dios, porque sin Dios no hay salvación. Dios se hizo hombre, pagó el precio, el pacto, lo cumplió como Dios y lo cumplió como hombre. Amén. Porque el pacto era de dos partes. La parte de Dios siempre Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. El hombre no podía cumplir con la ley ni con nada. El hombre por el pecado tiene una insuficiencia espiritual y Jesús no la tenía, porque Jesús ni pecó ni nunca conoció pecado. Aunque vivió como hombre y padeció como hombre y fue perfeccionado a través de la obediencia. Jesús hombre y Jesús Dios. Un misterio para Satanás y todo lo que quieran refutar la divinidad, la plenitud de la deidad, el misterio de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Y Jesús orando en su última oración decía en Juan 17:21, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Dios quiere la unidad de su pueblo. Dios quiere que seamos uno, que nos unamos al Espíritu Santo, a Cristo, al Señor Dios Todopoderoso, para vivir con Él en la eternidad. Esto ha sido su programa, Esto es Excelencia. Así cerramos en este día, no hay tiempo para más. Todo este equipo se despide. Nuestro hermano Johnny Alejandro, nuestro hermano Carlos Veloz y un servidor Víctor Almanzar. Hasta mañana a las 10 de la noche. Esto es un toque de queda. Comparte este contenido y coméntelo. Así que el día empieza con excelencia y termina con excelencia. Bendiciones. Bye. Dios bendiga.